Muy buenos días, compañeros. Un gusto poderles saludar. Eh, sean ustedes bienvenidos pues, al curso de Legislación Ambiental Internacional 2. Estamos ya en la semana número 13 y el tema que nos corresponde abordar el día de hoy pues, es el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Bueno, el objetivo de nuestra clase pues, es entender el contenido del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Bueno, tenemos ¿qué es el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación? Bueno, este convenio pues refiere a el tratado internacional, ¿verdad? El tratado internacional que regula pues la gestión transfronteriza de los desechos y residuos peligrosos, protegiendo pues al ambiente y la salud de las personas ante su inadecuada generación, almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final. Con el motivo pues de luchar contra las prácticas adecuadas de gestión preexistentes, ¿verdad? Entonces, a finales del año de 1980, pues, se negoció el Convenio de Basilea, bajo, pues, los principios del programa del PNUMA, ¿verdad? Ese programa, pues, según el Convenio de Basilea, pues, fue aprobado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor, pues, el 5 de mayo del año de 1992. Y a la fecha, pues, existen ya más de 176 que son los estados que han ratificado, son más de 176 los estados que son parte de este convenio, ¿verdad? Entonces tenemos de cuál es el objetivo del convenio de Basilea, ¿verdad? El objetivo general del convenio de Basilea, pues, es establecer un control preciso de los movimientos transfronterizos, de los desechos peligrosos y otros desechos para proteger la salud, ¿verdad? Entonces, para proteger la salud de las personas y el ambiente de los efectos nocivos que pudieran pues derivarse de la generación y la manipulación inadecuada de tales desperdicios, ¿verdad? Entonces, el convenio no solo tiene como objetivo pues, la protección del ambiente, sino también pues la salud humana. Entonces, sus objetivos pues específicos son reducir los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos a un mínimo compatible con su manejo ambientalmente racional, ¿verdad? Cuando hablamos del manejo ambientalmente racional, pues a este se le conoce como MAR, ¿verdad? Y significa, pues, abordar los aspectos asociados pues a los desechos peligrosos mediante un enfoque, ¿verdad? Un enfoque integrado de su ciclo de vida, que implica pues un estricto control de su generación, almacenamiento, transporte, reutilización, recuperación, reciclado, tratamiento y disposición final, ¿verdad? También el segundo objetivo, pues, es tratar y eliminar los desechos peligrosos y otros desechos lo más cerca posible de su fuente de generación. Siempre de forma, pues, ambientalmente racional, ¿verdad? Y el tercero es reducir al mínimo la generación de los desechos peligrosos y otros desechos, ¿verdad? Entonces, esto pues atendiendo a su cantidad como a su peligrosidad. Esos son los objetivos pues, de base, ¿verdad? Objetivos principales en los cuales pues versa la aplicación pues del Convenio de Basilea.
tiene principios internacionales pues que sustentan el convenio. El convenio pues se nutre y sustenta de los siguientes principios internacionales. Tenemos el mar de los desechos, residuos y peligrosos, ¿verdad? La adopción pues de todas las medidas posibles para garantizar que los desechos, residuos peligrosos y otros desechos pues se gestionen de manera que puedan o que queden protegidos pues, el ambiente y la salud humana contra pues, los efectos nocivos que puedan generar. El otro principio es el principio de reducción en la fuente. Es decir, la generación pues, de desechos peligrosos debe reducirse al mínimo en lo que respecta pues, a su cantidad como a su peligrosidad, ¿verdad? Una característica pues, intrínseca de contaminación pues, que pudiera afectar la salud, el ambiente, ¿verdad? Y tenemos el principio de precaución. La ausencia de información o certeza científica pues no será motivo para la inacción frente pues, a un peligro de daño, ese daño que pudiera ser grave o irreversible, ¿verdad? Al el ambiente. Tenemos el principio de control integrado de la contaminación. La gestión de los desechos deberá pues basarse en una estrategia de manejo en consideración pues a los posibles efectos sinérgicos que provoque en distintos medios antropóticos y naturales, ¿verdad? Tenemos el principio de proximidad. Aquí los desechos pues deben eliminarse pues lo más cerca posible del lugar donde fueron generados, con el objeto pues de minimizar los riesgos relativos a su transporte, salvo cuando su manejo pues económico y ambientalmente racional pueda lograrse pues en instalaciones especializadas situadas a mayor distancia del lugar de generación. El principio de suficiencia. Por este principio, pues las regiones, o sea, los distintos territorios políticos, municipios, provincias, países, pues deben asegurar que la eliminación pues, de los desechos generados pues se realice de forma integral y ambientalmente adecuada en su territorio. Reconociendo pues que la gestión de algunos desechos, pues extracción puede ser también pues económica y ambientalmente adecuada. El consentimiento fundamentado previo. El país parte exportador previo a realizar el movimiento transfronterizo, pues debe notificar al país parte importador el respecto pues de información pues relacionada con el objeto pues de informar qué tipo de desecho peligroso pues está involucrado, las características del generador, entre otros aspectos, ¿verdad? De forma tal que le sea útil, ¿verdad? Este último pueda decidir con fundamento, pues aceptar o no ese movimiento propuesto, ¿verdad? Esa movilización que se quiere hacer de ese contaminante, ¿verdad? De ese desecho o ese residuo peligroso que va a llegar al país ya sea para su procesamiento o para una transformación, ¿verdad? Entonces, dentro de los antecedentes que dieron pues lugar a la adopción del Convenio de Brasilia, pues tenemos que en la década de los años de 1970, pues el aumento de la generación de desechos
peligrosos y una sensibilidad pues pública cada vez mayor frente a sus efectos contaminantes, pues se tradujeron en muchos países desarrollados en la aprobación de legislación pues relativa a su manejo, esto pues relacionado con la generación, almacenamiento, tratamiento y disposición final. Uno de los desechos pues más notorios de contaminación con desechos peligrosos, pues que todavía pues, genera sensibilidad pública, pues se produjo el 9 de julio del año de 1976 en una planta química pues que se dedicaba a la fabricación de pesticidas y plaguicidas en Seveso, eso en Italia, ¿verdad? Una reacción pues exotérmica controlada pues generó un aumento pues, de presión en el reactor y la apertura del disco de seguridad. No hubo muertes, pues como consecuencia directa pues, del accidente, pero la dioxigenera, esa toxina, esa dioxina generada produjo pues lesiones en las personas, ¿verdad? Principalmente, pues fueron dérmicas esas lesiones, así como daños al ambiente, ¿verdad? Cuando hablamos al ambiente, pues nos estamos refiriendo daños ocasionados a la flora y a la fauna. Asimismo, pues se sucedieron pues daños por contaminación a la agricultura, a la ganadería y al suelo. Este hecho pues provocó que desde entonces pues la Comunidad Económica Europea se preocupara y dictaran pues reglas de seguridad con tal de prevenir los accidentes graves en los que estén pues implicadas sustancias peligrosas. Estas reglas pues se adoptaron bajo la directiva conocida como Directiva Seveso, ¿verdad? Esto pues le dieron ese nombre como antecedente de ese accidente que hubo, ¿verdad? Y de esa repercusión que hubo tanto en las personas como en el ambiente. Relativa pues esa directiva Seveso pues es relativa al control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan pues sustancias peligrosas, ¿verdad? A comienzos pues de la década de 1980, los Estados miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, conocida como la OCDE, producían ahí anualmente pues, y en conjunto pues 300 millones de toneladas de desechos, los que se tomaron pues cada vez más difíciles y costosos de eliminar. Las disparidades pues existentes en la norma jurídica tanto nacionales y los costos pues de eliminación de los desechos peligrosos pues dieron lugar pues a múltiples movimientos transfronterizos de estos pues materiales cuantiosos, de ellos pues ilegales. Entonces se calcula pues que para el año de 1983 pues el 15% de los desechos peligrosos mundiales aproximadamente pues, 45 millones de toneladas pues se eliminaban fuera de los países que los generaban. El aumento de movimientos transfronterizos de desechos, pues especialmente hacia países en desarrollo, pues convenció a los gobiernos pues que era necesario adoptar medidas de carácter internacional conforme pues se acrecentaban los movimientos de desechos en dirección norte-sur. En varios países en desarrollo pues se descubrieron casos de eliminación peligrosas e ilícitas, ¿verdad? Entonces, entre los años de 1986 y 1988, pues se exportaron más de 6 millones de toneladas de desechos peligrosos de países desarrollados
a países en vías de desarrollo, ¿verdad? Y a países Europa Oriental. En particular, pues Rumania y Hungría, de los 100 a 300 millones de toneladas de desechos producidos, pues anualmente, países desarrollados, pues unos 50 millones de toneladas, pues se enviaban a África, así también en ese marco, pues los países exportadores de desechos peligrosos también de también se adhirieron pues a esos movimientos de residuos, actuaron en contra de esos movimientos de residuos peligrosos, ¿verdad? A Sudáfrica, siendo pues Argentina uno de los destinos elegidos, así también pues ciertos escándalos ambientales que se suscitaron entre los años de 1987 y 1988, en particular, pues contratos entre empresas occidentales y países africanos a los que se les pagaba pues sumas irrisorias, sumas eh, eh, que causaban pues gracia por terrenos utilizados para vertimentos de desechos tóxicos, pues provocaron la reacción de los países en desarrollo, en particular pues de los países sudafricanos, ¿verdad? Así pues, en este contexto, pues el Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad Africana, pues declaró en su resolución 1153, de fecha de 25 de mayo del año de 1988, que estos vertimentos pues eran pues un delito contra África y otro contra el pueblo africano, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues asimilar, de esa manera asimilar, pues el 7 de diciembre del año de 1988, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues condenó el vertimiento de desechos nucleares e industriales en África en su resolución pues 43/75, titulada Vertimientos de desechos radiactivos. Asimismo, pues tiempo, pues los países en desarrollo pues comenzaron a redactar pues un convenio para reglamentar el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. Esto con el fin de dar pues pleno cumplimiento a los principios y a los establecimientos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, esta celebrada en el año de 1972, así como el programa pues, de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿verdad? En 1989 se celebraba pues el Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Entonces el convenio fue el resultado pues de una negociación entre los países partidarios de la prohibición pues completa del movimiento transfronterizo de desechos y lo que deseaban pues definir pues el marco y las condiciones pues legales de su manejo internacional. El Convenio de Basilea pues representó un progreso en lo que representa pues a asumir la responsabilidad internacional por parte de los países del problema social, el manejo de desechos peligrosos. En este panorama, pues la entonces Administración Nacional, la aduana, comenzó pues a trabajar en el año de 1990 en el análisis y detención de importantes de importaciones con las características descriptivas pues a través de la difusión en prensa y la acción pues de otros organismos, acelerando pues el mecanismo legislativo que que serviría pues de obstáculo para tener
como obstáculo legal, ¿verdad? Para este tipo, pues, de importaciones. El convenio de Basilia, pues, fue aprobado en el 22 de marzo del año de 1989 por, en ese entonces, 116 estados que participaron en la conferencia. En esa conferencia de plenipotenciarios, pues acerca de del convenio pues, mundial sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, convocada por el director ejecutivo pues, del programa pues, del medio ambiente. Entró en vigor pues, el 5 de mayo de 1992. En la tercera reunión de la conferencia de las partes del convenio de Basilia, pues celebrada en el año de 1995, pues se aprobó una enmienda por la que se prohíbe pues las exportaciones de desechos peligrosos, incluidos pues los destinados a ser reciclados. Entonces, desde la OCDE a países que, pues, que no son miembros de esa organización. Entonces, el convenio de Basilia, pues en el desarrollo del derecho ambiental internacional, desde el punto desde el estudio pues, del derecho ambiental internacional, el convenio de Basilia pues, no es uno de los instrumentos internacionales que más debe destacarse, ya sea por la cantidad de estados partes que lo conforman, ya sea por plasmar pues muchos de los principios del derecho ambiental, es un precedente relevante en la aplicación del principio precautorio, como así también del respeto pues de la soberanía de los estados y de la aplicación del principio de responsabilidad. El desarrollo evolutivo pues, del derecho internacional ambiental pues, ha registrado por lo menos tres fases muy claras. En un principio pues, se pretendía regular tan solo pues, el ejercicio de distribución y administración de los recursos naturales sin una referencia expresa en torno al entorno ecológico en el que se encontraba, se tutela pues más que un interés ambiental, un interés de soberanía. Una segunda fase pues comienza a perfilarse bajo la concepción pues respecto al medio ambiente. A este pues se le consideraba como una especie de esponja, ¿verdad? Susceptible pues de absorber los efectos producidos por la actividad humana. Esos efectos producidos por la actividad humana entiéndase por la actividad industrial, la actividad agrícola o de los servicios. En este sentido, pues puede afirmarse incluso que algunos recursos como el mar, pues eran considerados, entre otras cosas, como verdaderos basureros del planeta. En el derecho internacional, pues en esta fase, pues solo se concentraba en regularlas, regular esas modalidades desde abajo, pues las cuales habría de disponer de la basura y de los desechos, ¿verdad? Entonces, finalmente, pues, producto, pues, en gran medida, pues, de los avances de la investigación, se dignifica, ¿verdad? Esa operación, pues, cambio en la percepción respecto pues de las relaciones entre las actividades humanas, la explotación inmoderada pues de los recursos naturales y el medio ambiente. En este periodo pues cuando el problema ambiental pues realmente alcanza carácter global, ¿verdad? Con ello, pues se identifica, vamos a identificar hoy en día, pues en esta fase, el derecho internacional que adopta pues un enfoque preventivo,
o precautorio, ¿verdad? Que ha sido pues un instrumento a través del cual pues se da el establecimiento de prohibiciones. Es posible pues ubicar el Convenio de Basilea como un instrumento en que nació pues perteneciendo pues a la segunda fase precedentemente pues mencionada, el cual pues a raíz de la resolución adoptada durante pues la conferencia de las partes, pues comienza a formar parte de la tercera fase. En efecto, pues el Convenio de Basilea no prohíbe todos los movimientos de desechos peligrosos. Una de las metas pues del convenio consiste pues en desalentar pues, los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos a través de la tramitación de instrumentos administrativos y licencias complejas y costosas, a efecto pues, de que el sector generador pues encuentre oportuno disminuir la producción de estos desechos. Esto constituye pues un cambio fundamental en la filosofía del convenio que aporta pues la protección del ambiente. Dentro de la estructura del contenido, pues el texto original del Convenio de Basilea, pues se integró por 29 artículos y 6 anexos. Sin embargo, pues luego de las enmiendas, el mismo, pues en la actualidad posee 9 anexos, a saber, ¿verdad? Tenemos que el anexo 1 pues contempla las categorías de desecho que hay que controlar, el anexo 2 las categorías de desecho que requieren pues una consideración especial, en el anexo 3 la lista de características peligrosas, el anexo 4 las operaciones de eliminación, el anexo 5A información que hay que proporcionar con la notificación previa, en el anexo 5B información que hay que proporcionar en el documento relativo al movimiento. El anexo 6, el arbitraje, el anexo 7, la enmienda de prohibición que incluye la comunidad, o sea, los países miembros de la OCDE y de las otras entidades que lo conforman. Tenemos en el anexo 8, pues la lista A, que son los residuos caracterizados como peligrosos. Y el anexo 9, que refiere a la lista B, de residuos que no se consideran peligrosos. Dentro del ámbito de aplicación del Convenio de Basilea, pues tenemos los estados partes. Por parte, pues en el Convenio de Basilea, pues se entiende a los estados y a las organizaciones de integración política, económica, que han ratificado o que hayan ratificado, aceptado, confirmado oficialmente o aprobado el Convenio de Basilea o que se hayan pues adherido a él, de conformidad pues con los artículos 22 y 23 de los 176 estados partes firmantes, pues solo Afganistán, Haití y los Estados Unidos de América pues no han ratificado el convenio. Pese a que Estados Unidos pues, firmó el convenio en el año de 1989, su Congreso pues, no ha aprobado legislación necesaria para instrumentarlo, ¿verdad? Por lo que se considera parte del convenio. Esta falta pues, de actividad parlamentaria pues, se debe en parte a la presión pues, de los grupos industriales con interés en el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos con fines de reciclaje. Así también en el año de 1994, pues la Cámara de Comercio se calculó pues, que la prohibición de dicho movimiento pues costaría aproximadamente o alrededor de 2.2 billones de dólares al año, ganancias que se perderían en
en caso pues de realizar la ratificación. En cuanto a los acuerdos bilaterales en el marco convenio de Basilia, pues tenemos que el convenio de Basilia pues señala que las partes podrán concretar pues acuerdos, arreglos bilaterales multilaterales o regionales sobre el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos. Comparte con estados que no sean pues partes, ¿verdad? Siempre que dichos instrumentos pues no menoscaben el manejo ambientalmente racional que establece pues el instrumento internacional y también pues tomen en consideración los intereses de los países en desarrollo. En caso pues de celebrar algún acuerdo pues o arreglo, las partes pues deberán de notificarlo a la Secretaría del Convenio de Basilia. Los acuerdos y arreglos derivados pues del artículo 11 del Convenio de Basilia pues deben ser consistentes en los términos que se refieren pues en el artículo 4A y el anexo 7 del convenio. Pues el artículo 11 provee pues una excepción pues a la obligación genérica de no comerciar, ¿verdad? Común, así también con un estado no parte. El artículo 4A crea pues una obligación específica que prohíbe pues expresamente el movimiento transfronterizo con estados pues miembros de la OCDE, siguiendo pues la interpretación pues después de que que la llamada enmienda de prohibición entró en vigor, pues las únicas posibilidades para concluir pues un acuerdo con arreglo pues conforme al artículo 11 serán entre un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y otros Estados miembros, entre un Estado no miembro y otros Estados no miembros, entre un Estado miembro y uno no miembro, pero solo con relación a exportaciones del último al primero. Asimismo, entonces, el Convenio de Basilia permite a las partes pues imponer exigencias adicionales a las establecidas por el propio convenio, siempre que pues sean acordes a las normas de derecho internacional y procuren pues la protección de la salud humana y el medio ambiente, ¿verdad? Eso pues atendiendo al artículo 4.11 del convenio. Bajo este marco, pues diversos grupos de países pues han creado pues prohibiciones. Esas prohibiciones regionales que a diferencia pues, del Convenio de Basilia pues también incluyeron los residuos radiactivos tales como el caso pues de la República de Argentina, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los desechos, verdad? En términos del convenio pues se establece que el artículo 2 del Convenio de Basilia se consideran desechos a las sustancias u objetos a cuya eliminación pues se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto pues en la legislación nacional. ¿Qué son los desechos peligrosos en términos del convenio? Serán considerados desechos peligrosos en los términos del Convenio de Basilia aquellos que sean objeto de movimientos transfronterizos puntualmente. Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el anexo 1, a menos pues que no tengan pues ninguna de las características descritas en el anexo 3. Los desechos pues no incluidos en este apartado A
pero definidos o considerados peligrosos por la legislación interna de la parte, que sea estado de exportación, de importación o de tránsito, estados, estos dos anexos pues son concordantes, pues aunque con algunas diferencias pues a las que luego pues se harán referencia. En eso se hacen referencias en los anexos 1 y 3 del Convenio de Basilea. Sin embargo, cuando el convenio adquiere un criterio excluyente, pues la ley utiliza pues como condición de inclusión, pues para la definición de desecho residuo peligroso, vale decir pues que el convenio de Basilea, desecho peligroso, contemplado pues en el anexo 1 y 3, el residuo debe pertenecer a una de las categorías del anexo 1 y poseer pues características del anexo 3. Así también se refiere la ley pues hace referencia a los residuos peligrosos al anexo 1 y 3 o 3, pues el residuo deberá pertenecer a una de las categorías del anexo 1 o poseer pues las características del anexo 3. ¿Qué son los de otros desechos, verdad? En términos del convenio. La denominación, pues otros desechos o desechos que pudieran que quieran pues una consideración especial, pues son los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías contenidas en el anexo A, el anexo 2 del Convenio de Basilea, y que sean pues objeto de movimientos transfronterizos, ¿verdad? Dentro de esos anexos pues se mencionan los siguientes. Están los desechos pues recogidos de los hogares, los residuos resultantes de la incineración de los desechos de los hogares. Así también pues hace una infinidad pues de desglose de desechos, ¿verdad? Que se encuentran contenidos en los anexos. Tenemos, ¿qué son los desechos excluidos? Bueno, vamos a entrar los desechos radiactivos y los desechos derivados de las operaciones normales de los buques. Como lo establece pues el artículo 1 del Convenio de Basilea, quedan excluidos del alcance del mismo los desechos radiactivos y los desechos pues derivados de las operaciones normales de los buques. Los desechos radiactivos pues se encuentran sometidos a otros sistemas de control internacional, incluidos pues instrumentos internacionales. Los residuos nucleares, o sea, radiactivos, pues son aquellos que se generan en las distintas etapas del ciclo del combustible nuclear, ¿verdad? Estamos hablando de minería y tratamiento del uranio, el enriquecimiento de combustible, la operación del reactor o el reprocesamiento de combustible gastado. También pues surgen de la descontaminación y el desmantelamiento de instalaciones nucleares y de otras actividades con isótopos como la investigación científica y las actividades médicas. No obstante, pues es de destacar pues, que en las instalaciones de generación de energía nuclear o de investigación pues se generan desechos peligrosos. Estos pues son resultado de actividades de servicio y mantenimiento, ¿verdad? En cuanto a los desechos derivados de las operaciones normales de los buques, pues también se encuentran excluidos de la operación de convenio los desechos derivados pues de las operaciones normales de los buques, cuya descarga pues está regulada en otros instrumentos internacionales. En cuanto a los anexos del Convenio de Basilea, pues podemos mencionar de que tiene 4 anexos, ¿verdad? El anexo 1, que refiere a las categorías de desecho que hay que controlar.
¿verdad? Entonces aquí se listan pues 45 categorías de desecho pues que hay que controlar, que a su vez pues se dividen en corrientes de desechos que se clasifican en varias sustancias, ¿verdad? Estamos hablando de desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos, desechos pues que contengan cianuro, entre otros. Y tenemos otros desechos, ¿verdad? Cuando hablamos de otros desechos, pues nos estamos refiriendo de que consta únicamente dos categorías correspondientes a los desechos que quieren consideración especial, a los que el artículo 1 del párrafo 2 del convenio, pues se refiere bajo la denominación otros desechos. Particularmente se hace referencia a los residuos domiciliarios, ¿verdad? Que si bien normalmente pues se consideran, no se consideran desechos peligrosos, pues requieren una consideración especial, ¿verdad? Entonces, en cuanto a estos otros desechos, pues estamos hablando de desechos recogidos de los hogares, de los residuos resultantes de la incineración de los desechos de los hogares, y tenemos las categorías, las características de peligrosidad, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos pues de que hay varias sustancias pues que a su vez se relacionan con el sistema de numeración de clase de riesgos, peligros que surgen de las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ¿verdad? Entonces, también dentro de las operaciones de eliminación, pues podemos mencionar que estos pues constituyen una herramienta para que las autoridades ambientales pues que ejercen pues el control, la controlada administración de las llamadas plantas de tratamiento y o disposición final, pues las clasifiquen y habiliten utilizando una codificación y terminología. Bueno, por falta de tiempo, pues todavía nos falta que abordar el procedimiento para determinar la peligrosidad de un desecho según el Convenio de Basilea, ¿verdad? Y otras cuestiones más. Entonces, las preguntas para comprensión de nuestro tema, pues son las siguientes. ¿Qué regula el Convenio de Basilea? 2. ¿Quién preside la administración del Convenio de Basilea? 3. ¿Qué decreto respalda a Guatemala en la ratificación del Convenio de Basilea? 4. ¿Qué se entiende por consentimiento fundamentado previo? 5. ¿Cuál es el primero de los objetivos del Convenio de Basilea? Agradezco la atención prestada, compañeros. Nos miramos en una siguiente clase. Que tengan un excelente día.